Teresa, ¿tú puedes repetirme la pregunta? Claro, el consejo de prudencia más famoso que hay es manténgase fuera del alcance de los niños. ¿Dónde han visto ese consejo de prudencia? En detergentes, en productos de aseo. Exactamente, en Aerosoles, productos, soles. ajá, en muchos productos de uso doméstico. ¿M? ¿Por qué? Porque esperamos que en los hogares haya niños y por eso hacemos esa prevención de mantener alejado o fuera del alcance de los niños. Pero seguramente si estamos hablando de una sustancia de alcance industrial o que solamente se utiliza en determinadas industrias, pues no va a decir manténgase fuera del alcance de los niños, sino van a haber otras frases prioritarias que se colocan allí asociadas a cómo almacenar, a mantener alejado de qué tipo de sustancias o de elementos. ¿M? Y finalmente tenemos la información del proveedor. Y esta información del proveedor que debe estar en las etiquetas que identifican los productos químicos está relacionada con información para contacto en caso de emergencia. Por eso ustedes se dan cuenta que si miran algún envase que tengan a mano, ahí dice contacto servicio al cliente, algunos dicen contacto en caso de emergencia, está pues el nombre, ¿cierto? Em, Obviamente esa etiqueta normalmente tiene la dirección, tiene mucha más información, pero lo clave para nosotros es saber quién es el fabricante y cuál es el teléfono de emergencia al que yo pueda acudir en caso de que haya una emergencia con esa sustancia. Algunas de esas entidades de emergencia que se colocan en las etiquetas son las que manejan a nivel nacional emergencias químicas 24/7. ¿Sí? Por ejemplo, CISPROQUIN, que es una organización que está organizada, digamos, para atender ese tipo de emergencias, o por ejemplo la línea de atención del sistema de Sura, que es una línea también de atención y manejo de emergencias químicas. Mm, em, a nivel América tenemos Kentrec, tenemos varios teléfonos que a veces vemos ahí o vemos solamente el teléfono del proveedor. Entonces, estos elementos es lo mínimo que debemos tener en una etiqueta. Ustedes van a mirar un envase y seguramente pueden encontrar por una cara una información, por otra cara otra información. Lo importante es que siempre estén todos los 6 elementos para garantizar esa comunicación del peligro. Así como deben estar en los envases originales de las sustancias, la idea es que si yo voy a reenvasar, ¿cierto? Si voy a colocar en otra botellita la sustancia, yo pueda reetiquetar mi producto o elaborar mi etiqueta. Y esa etiqueta debe cumplir con todas estas características. No solamente decir el nombre, porque seguramente para los que estemos ahí en ese puesto de trabajo, tal vez estamos familiarizados con que este es el alcohol. ¿M? Pero de pronto una persona que no está familiarizada con cuáles son los peligros del alcohol, pues no va a saber cómo manejarlo o manipularlo de manera segura. Entonces, es fundamental seguir estas indicaciones para lograr efectivamente mantener esa comunicación del peligro. Veamos entonces ahora o hagamos un poquito de énfasis en lo que son ese elemento más representativo de la etiqueta que son los pictogramas. Entonces, el sistema globalmente armonizado ha agrupado los peligros en 3 grandes categorías. Él habla de los peligros físicos, que son los que afectan las instalaciones o la infraestructura. Los peligros a la salud, que son efectivamente, como su nombre lo indica, pues los que afectan a las personas. Y los peligros al medio ambiente, pues estos que pueden afectar nuestros ecosistemas. Para cada uno de esos grupos de peligros tenemos una serie de pictogramas que nos indican o que nos buscan explicar en qué consiste precisamente ese peligro. Entonces, para peligros físicos tenemos estos 5 pictogramas, para peligros a la salud tenemos estos 4 pictogramas y para peligros al medio ambiente tenemos estos 2 pictogramas. Seguramente podremos estar familiarizados con algunos de ellos. Seguramente habrán otros de los que no tenemos pues, ni idea, ¿sí? O que nunca hemos visto. ¿Por qué? Porque van a depender del tipo de sustancias que yo maneje en mi espacio de trabajo. Si yo, por ejemplo, trabajo con muchas sustancias como radioactivas o peligrosas, riesgo biológico, pueda que tenga como este tipo de pictograma. O si yo manejo, por ejemplo, en una planta donde fabrican dinamita o nitroglicerina o pólvora, pues voy a ver este pictograma. Pero si yo estoy en mi puesto de trabajo, ¿cierto? Haciendo mi ronda de seguridad o mi tema de servicios generales, o si estoy, digamos, en mi espacio que tengo asignado, ¿cierto? Para poder prestar mis servicios, pues seguramente no va a tener sustancias de esa naturaleza. Entonces, vamos a enfocarnos en
tres pictogramas que son los que seguramente más comúnmente ustedes van a observar en los productos que manejen. Vamos a arrancar con el más universalmente difundido, digo yo, que es esta llamita. ¿Alguno sabe a qué tipo de peligro hace referencia esta llamita? Yo creo que son productos como explosivos, o sea, me acuerdo mucho del tema de gasolina. No sé si es Ok, inflamables y volátiles o solo inflamables. listo, muy bien. El pictograma hace referencia a las sustancias inflamables, ¿sí? Que son diferentes a las sustancias explosivas. ¿M? Las sustancias explosivas las confundimos muy frecuentemente con las sustancias inflamables. Pero ¿qué tenemos que saber al respecto de eso, chicos y chicas? Que los explosivos son sustancias que tienen un manejo absolutamente controlado. ¿Por qué? Porque son productos que solamente con la fricción, con un golpe, con un ligero incremento de temperatura, pueden fraccionarse en múltiples partículas que viajan a mucha velocidad, generando lo que se llama la onda explosiva. Esto no sucede sino con un grupo muy específico de sustancias, ¿sí? La dinamita, la triniglicerina, la pólvora, algunos nitratos, ¿m? Pero en términos generales nosotros no tenemos envasados productos explosivos ahí en nuestro cuarto de aseo. Eso no sucede, ¿sí? Los que sí podemos tener muy frecuentemente son los inflamables. ¿Qué significa esa propiedad de ser inflamable? Significa que esa sustancia tiene la capacidad de generar llamas fácilmente, es decir, en condiciones muy básicas, muy sencillas que puedo tener en cualquier parte. Y como los incendios son una de las emergencias más difíciles de Mm, controlar, por eso es tan importante que nosotros tengamos identificadas las sustancias inflamables. Entonces, ¿qué condiciones pueden hacer que una sustancia inflamable se encienda? ¿Mm? Por ejemplo, tenerlos cerca de fuentes de calor. Por eso, si yo veo un pictograma de una sustancia inflamable, ¿qué debo evitar a toda costa? Tenerlo en el lugar donde le da el sol directo, ¿cierto? En el lugar más caliente del cuarto, al lado de la estufa, ¿cierto? Debo evitar tenerlos en esos espacios, porque ese aumento de temperatura puede generar que se genere una llama. Ahorita que alguno de los compañeros mencionaba un aerosol, los aerosoles en términos generales todos son inflamables, porque el gas que se utiliza como propelente, es decir, para que salga el aerosol por ahí, es un inflamable. Entonces ustedes siempre van a ver en el desodorante, si utilizan el aerosol, mírenlo y lo verá que él tiene su pictograma, ¿sí? De inflamable. Entonces, bien importante que yo reconociendo esto, que obviamente lo vamos a ver en todos los combustibles, ¿no? En la gasolina, en el ACPM, se me acabaron en el gas natural, en todos aquellos, porque pueden ser gases, líquidos, sólidos, ¿cierto? Que tengan esa característica, pues eh, debemos mantenerlos, digamos, con esas condiciones seguras. ¿Qué otras cosas debemos evitar a toda costa con estas sustancias inflamables? Que haya presencia de llamas abiertas. Por eso ustedes se van a dar cuenta que siempre que hay un almacenamiento de inflamables, hay un prohibido fumar. ¿Por qué? Porque para fumar usted necesita una llama abierta. Usted necesita un encendedor, necesita unos fósforos, necesita una llama abierta. Por eso es que se debe evitar esa práctica cuando yo estoy cerca a un almacenamiento o a la manipulación de productos inflamables. También debo evitar cosas como chispas, porque las chispas también pueden hacer que estas sustancias se enciendan. ¿Qué me puede generar chispas? Obviamente, problemas de conexiones eléctricas, ¿cierto? Que tengamos, digamos, algún tema de conexión eléctrica. ¿M? O, por ejemplo, algo que se llama la estática, ¿cierto? Que es esa fricción que a veces genera carga y hace que se puedan generar pequeñas chispas. Entonces es importante que yo donde tenga mis inflamables siempre sea un sitio ventilado, sea un sitio fresco, ¿cierto? Y sea un sitio que esté lo más alejado posible de esas fuentes como las llamas, el calor y las chispas. ¿Qué facilita que esas condiciones se mantengan? Que yo haga una señalización, que yo diga, aquí tengo mis cositas inflamables, ¿cierto? Y que yo tenga claro que efectivamente ese espacio debe estar alejado de chispas, debe estar alejado de fuentes de calor, debe estar alejado de llamas abiertas. ¿M? O utilizar mi pictograma o mi simbolito de no fumar para evitar que accidentalmente una persona en este espacio, que de pronto puede ser un espacio no totalmente aislado, sino de alguna manera semipúblico, pues pueda tener acceso a alguna persona que desconozca el peligro y pues lleve, digamos, a desencadenar la emergencia.
Entonces, esos son como los aspectos claves que tenemos que tener en cuenta en manipulación de productos inflamables. ¿Alguno tiene alguna pregunta allí, algún comentario? Yo quería preguntar porque no me queda claro qué son los productos volátiles, porque por ejemplo yo sé que el Ah, alcohol es claro. volátil, como que huele, Ujú, pero no sé si eso, como cuando uno prende una vela y luego le prende el humo y ese ujú, humo se prende y vuelve a prender la vela, como que se puede pasar y explotar, como eso no sé ujú. qué es eso, cómo prevenirlo. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Resulta que las sustancias inflamables tienen una propiedad que efectivamente se llama volatilidad. Ser volátil es tener esa capacidad de pasar a la fase gaseosa, o sea, de convertirse en vapor a condiciones de temperatura ambiente, ¿sí? Por eso cuando yo destapo el alcohol, cuando destapo la gasolina, cuando estoy en la gasolinera, cuando destapo la CPM, cuando destapo el Barsol, el thinner, yo siento el olor, ¿sí? Porque son productos que constantemente están generando sus vapores y esos vapores también son inflamables, ¿sí? O sea, esos vapores también se pueden incendiar. Por eso yo debo evitar manipular productos inflamables en recintos cerrados. Y por eso es que se busca que el cuarto de almacenamiento de productos donde yo tengo inflamables no sea completamente cerrado. ¿Por qué? Porque en el momento que se generen esos vapores se pueden ir acumulando y se genera algo que se llama una atmósfera inflamable. ¿M? Entonces, mucho más difícil, digamos, de controlar, mucho más fácil de que se genere una emergencia, porque como no la estoy viendo, pues la estoy oliendo, pero de pronto no la estoy viendo, fácilmente se puede desencadenar una emergencia si alguien abre, tiene una llama abierta allí, si se genera una chispa o si se genera alguna condición de temperatura. Entonces, esa es esa propiedad de ser volátil. ¿Listo? Ok, muchas gracias. No, es que me acuerdo de un episodio de algo de policías que era como que un fuego invisible y era eso, como no se Ok, podía detectar el fuego porque no era visible a luz ambiente y lo que tú decías, ajá, como que los gases, que yo no sé qué, entonces como que me acuerdo por eso. ok, listo, listo. Listo. De esta línea de pictogramas, el otro que vamos a ponerle mayor atención y mayor foco es este pictograma, que es el de las sustancias corrosivas, que si bien está aquí como un peligro físico, porque dice que es una sustancia corrosiva para los metales, se repite aquí en los peligros a la salud, ¿cierto? Como una sustancia que puede producir corrosión, irritación cutánea o lesiones oculares graves. Esa propiedad de ser corrosivo, ¿cierto? Es esa propiedad que arranca de la definición de que son capaces de disolver los metales. Disolver los metales. ¿M? Si una sustancia es capaz de disolver los metales, pues imagínense qué puede hacer en contacto con mi piel. Ahora, ese nivel o esa capacidad de disolver o no, pues va a cambiar. Y por eso el SGA no solamente nombra el peligro de la sustancia, sino que categoriza del 1 al 5. Y dice, si este corrosivo es categoría 1, usted le cae la gotica y pasa lo que se ve en el pictograma, se abre el huequito. ¿Sí? Pero si es categoría 5, pues seguramente tendrá enrojecimiento, tendrá sarpullido, tendrá alguna sensación especial, pero no irá directamente a una quemadura. Entonces, preventivamente, ¿cierto? Todas las sustancias que tienen este pictograma de sustancias corrosivas, yo las debo asumir como sustancias que pueden producir quemaduras graves. Los corrosivos siempre reaccionan con el agua produciendo calor. Eso hace que cuando entran en contacto con mi piel me generen quemaduras. Y muy importante tener presente que si entran en contacto con mis ojos, esa quemadura puede ser mucho mayor, porque mis ojos son dos bolitas de agua. Y cuando un corrosivo entra en contacto con mis ojos, esa quemadura o ese daño que se produce puede ser incluso irreversible, porque el tejido de los ojos no se regenera tan fácilmente como el tejido de la piel. Como que el tejido de la piel hay una quemadura, él vuelve y cierra, de pronto cambia un poco el color, pero la funcionalidad se mantiene. Mientras que cuando yo tengo una cicatriz en un tejido del ojo, ¿cierto? Esa funcionalidad se puede perder. Entonces, es clave que nosotros identifiquemos en nuestro puesto de trabajo este pictograma. Es común en algunos productos de aseo, ¿cierto? Es común, está en el hipoclorito, o sea, en el blanqueador, el blanco cloro